Vamos a hablar de Pearl S. Book, la autora de La estirpe del dragón. Nació el 26 de junio de 1892 y murió el 6 de marzo de 1973. Tiene una serie literaria gigante y ha escrito muchos libros, y por eso para el año de 1943 se ganó el premio Nobel de literatura debido a todo lo que ella expuso en medio de su obra literaria al respecto de esa sociedad china en la que estuvo habitando desde muy temprana edad, porque sus padres eran misioneros en China. Entonces eso permitió pues que ella pudiera tener un acercamiento profundo a esta cultura. Entonces uno de los libros exitosos y que fue un bestseller termina siendo La estirpe del dragón. Este libro, que es del que vamos a empezar a hablar, es un libro que ha generado muchas claridades con respecto a lo que estaba sucediendo en ese momento durante la Segunda Guerra Mundial, en ese encuentro entre los japoneses y los chinos. Entonces, como los japoneses van a entrar con fuego y sangre a acabar con todas estas poblaciones chinas que en su mayoría eran rurales. Entonces vamos a hacer una explicación sobre eso. Entonces vemos como en los primeros capítulos la autora nos empieza a manifestar un contexto rural chino, que era donde vivía Lao Ta y toda su familia, pues toda la familia tradicional china, que estaba habitando en esos montes y que sembraba sus plantaciones de arroz, y que digamos que por lo que más sufrían era porque la cosecha fuera buena ese año o fuera buena en esa estación. Entonces ya aquí empezamos a ver cómo el panorama se pinta en una China tradicional, en una China que vivía en paz. Después se corre el rumor desde la ciudad que hay una guerra que está próxima, que está cercana, pero ellos la ven muy lejos porque realmente en sus montañas no está sucediendo nada y puede que se tarde mucho en llegar esa guerra de la que tanto hablan. Pero va a llegar el momento en el que la guerra va a llegar a la población, esa población campesina que habita en China, y ahí es donde se empieza a dar ese relacionamiento entre la violencia, la guerra y gente pacífica que realmente no tenían nada que ver con ello. Entonces vemos un episodio en el que llaman barcos voladores a los aviones. Entonces los barcos voladores dejan caer algo, una pieza de metal, y cuando esa pieza de metal cae causa una zanja, causa un agujero enorme, y lo que ellos piensan es, bueno, no había tenido la posibilidad de hacer una piscina, ahora puedo hacer una piscina acá. Es más o menos como el juego de inocencia que se ve entre esa ruralidad y toda esa violencia que viene desde, digamos, seres que han impactado y que han evolucionado y que han generado tecnología para que esto funcione. La autora también nos narra escenas que son atroces con esa ocupación japonesa que llega a China a invadir, y cómo esas escenas simbólicas reflejan la violencia y la humillación para el pueblo que está siendo sometido. Entonces se empieza a perder esa dignificación, y antes, al contrario, lo que están tratando de hacer es mostrar cómo pueden llegar a presionar de tal manera que la dignidad y la moral de los que están siendo invadidos caiga al piso. Entonces vemos abuso en las mujeres, vemos las torturas que se hacen a los campesinos y cómo se empiezan a apropiar de los recursos para poder generar ese miedo y ese temor frente a lo que pueda pasar. Entonces el impacto emocional que se da en medio de todo este conflicto lo que hace es generar miedo. ¿Para qué? Para que los chinos que están siendo invadidos en ese momento pues no tengan fuerza para resistirse a esta invasión que están haciendo los japoneses. Podemos ver también cómo vuelven fantasmas del pasado a esta población china que digamos que también le hizo mucho frente a la violencia antecedida por lo que sucedió con las guerras del opio. Y ahora vuelve y aparece el opio como ese fantasma que los duerme para no enfrentarse a la realidad de lo que está sucediendo en ese momento. Entonces aparece el opio como ese consuelo para perder de vista todo lo que está sucediendo en este momento. Entonces, como los habitantes de estos lugares, de esta ciudad, empiezan a encontrar refugio en esconderse detrás de lo que les produce el opio, que los saca de esa realidad en la que realmente no vale la pena vivir. Entonces se pasan a otro aspecto existencial porque ya no hay salida, y la única salida, pues, ¿cuál es? Encontrar alegría o satisfacción en esos momentos que el opio le permite tener mientras está accediendo a él. También aparecen los medios de comunicación, que me parece que es súper importante, ya como lo resalta, cuando aparece la radio en medio de esto, y cómo
la radio se vuelve un medio para poder conseguir lo que habíamos hablado antes, que es poder conseguir la posibilidad de conseguir opio. Entonces, como un personaje, el primo de la OTAN, logra conseguirse o hacerse con un radio que le empieza a contar qué es lo que está sucediendo afuera de su población. Entonces se vuelve como un profeta, el profeta que consume opio y que en medio de sus trances existenciales pues puede informar lo que está sucediendo, pero es que todo se está dando cuenta es por medio de la radio que también empieza a mostrar posibilidades de resistencia frente a esta invasión japonesa. Entonces cómo empieza a darles también una esperanza, cómo él empieza a incitar ese afán de resistencia frente a lo que está sucediendo ahí. Entonces la autora también nos muestra cómo los chinos logran soportar la presión que ejercen los japoneses sobre ellos en este momento de la historia. Otro asunto que termina siendo muy importante en todo el contexto de la obra es el papel de la mujer. El papel de la mujer dentro de la sociedad china, que vemos desde el principio cómo se sorprenden porque una de las chicas sabe leer, la esposa del segundo hijo sabe leer y sabe escribir. Entonces eso es, digamos que una resistencia para ese momento histórico, para esa China de ese momento donde las mujeres y también los hombres, o sea, el saber leer no era algo tan importante, pero realmente había mujeres que sabían leer y se vuelven muy importantes en medio de la historia. Entonces el papel de la mujer también como un botín de guerra, también como esa forma de deteriorar la moral de los chinos en ese momento, cómo se empieza a ejecutar todas esas violencias que afectan directamente a la mujer. Entonces ahí vamos a ver que la mujer también empieza a generar una resistencia frente a esto que empieza a suceder en su sociedad. Entonces hay que resaltar especialmente del libro que nos lleva a ese momento histórico de resistencia, también de sometimiento, de violencia, de guerra, de lo que hace la guerra en la mentalidad de las personas. También es muy importante reconocerlo, de cómo este tipo de sociedades que se enfrentan directamente a la guerra y a la violencia logran fortalecerse a sí mismas como comunidad y cómo buscan seguir sobreviviendo a pesar de los daños que les generan ese tipo de violencias. Es importante resaltar que el libro nos da una visión amplia, nos da una visión desgarradora de lo que fue esa invasión a China por parte de los japoneses y nos da un reflejo de la violencia como una herramienta de control y de subyugación frente a los otros pueblos. La tortura, las violencias y el abuso sistemático nos ilustran cómo la ocupación japonesa no solo arrasó con las posesiones materiales de los chinos, sino que también destruyó todo su espíritu como población. Entonces podemos ver que a pesar de estas opresiones, a pesar de estos impactos que se generan, también hay una resistencia que persiste, hay una resistencia que se encuentra en su lucha buscando la renovación de su sentido para poder seguir avanzando, para poder persistir. Entonces en ese sentido podemos hablar de que esa brutalidad también dejó ver la resistencia por parte de la estirpe del dragón. Y ya al final, pues la autora nos invita, nos llama a un acto de dignidad y de humanidad frente a la brutalidad de lo que ocurrió. Entonces, cómo termina con una imagen de esperanza y ese mensaje de que la comunidad aún no se ha quebrado y de que pueden seguir en un futuro fortaleciéndose como comunidad, aunque han pasado por momentos muy difíciles. Entonces es un libro para mí duro, un libro que toca las fibras muy profundas. Hay escenas que son no aptas para menores de edad quizá, pero la autora nos toca la fibra más profunda de nuestro ser, que es esa humanidad que quizá en medio de la guerra se pierde. Entonces los invito a leer La estirpe del dragón de la autora Per S. Buck y muchísimas gracias por estar aquí.